la fisiología fetal. Chicos, pregunto, ya ustedes vieron las claves, ya más o menos tienen la idea de cómo salieron, ¿cierto? Ahí no hubo respuestas, digamos, de desarrollo como tal para decir que no, la respuesta esa era la respuesta que fue enviada como tal. Hay un par de preguntas donde quizá tuviesen un poquito de duda, y una de las preguntas fue con respecto a lo de la FIGO. ¿Ok? Bueno, les cuento, muchachos, les cuento. Más del 85% sacó esa pregunta buena. No es justo que por un 15% restante tengamos que anularla. Más del 85% sacó esa pregunta buena. Si ustedes quieren saber si es verdad o no, pónganse de acuerdo ahorita y ustedes mismos dicen quién fue el que propuso esa pregunta buena y se van a dar cuenta de que es así. Casi todos la sacaron buena. Entonces no es justo, no sería justo eliminar esa pregunta. ¿Cómo hicieron, muchachos? En algún momento el doctor se la debió haber dado cuando vieron masas pélvicas o algo, ¿vale? Se los tuvo que haber mencionado. Con respecto a la otra pregunta que es donde posiblemente tenían dudas, que era con respecto al índice de PER, y ustedes dirán, pero bueno, no es lo mismo. Es que si un medicamento falla, no es lo mismo si un medicamento es efectivo. Les explico, muchachos. Cuando ustedes tengan un poquito más tengan más en la parte médica como tal, la parte práctica, en la parte de bioestadística, ustedes se van a dar cuenta de una cosa. Una cosa es efectividad. Y les comento, la efectividad de ese anticonceptivo, de un anticonceptivo oral, es de 99%. Efectividad. O sea, que en 99% de los casos, el que hace inhibe la ovulación. Por lo tanto, se considera que en 99% de los casos es efectivo, porque inhibe la ovulación. Sin embargo, cuando tú sacas el medicamento y lo empleas en la población general, es otro cuento. ¿Por qué nos interesa lo que es el índice de PER? El índice de PER te está midiendo en qué grupo de población ese medicamento no es efectivo en un periodo de aproximadamente un año por cada 100 mujeres. ¿Por qué es importante esto, muchachos? Porque si llega una paciente, por ejemplo, a demandar al laboratorio, usted me dijo que eso es 99% efectivo y mire, yo salí embarazada tomando un medicamento. Espere, señora, usted cayó desde el punto de vista estadístico en lo que llamamos el índice de PER, que es un grupo poblacional en el cual el medicamento no causa el efecto deseado. Pero no es que el medicamento sea inefectivo. Usted agarra ese medicamento, ese mismo medicamento que tomó la señora, y usted lo somete a prueba y va a inhibir la ovulación en 99% de los casos, o sea que es efectivo. Pero depende de ciertas condiciones, hay pacientes en las que no es aplicable, no funciona el método. Entonces, es de ahí la diferencia. Una cosa es que sea efectivo y otra cosa es ver el índice de PER cuando se es sometido a la población general, ¿vale? ¿Hay alguna otra duda con respecto a la respuesta, chicos? Lo del ligamento de McEnroe, vi que por ahí también, el ligamento de McEnroe, acuérdense, quizá la confusión estuvo en que el ligamento de McEnroe va desde la vagina, muchachos. Es el que enlaza la vagina con la pared lateral de la pelvis. No el redondo, no el ancho. El ligamento ancho y el redondo solamente istmo y cuerpo uterino. Es el ligamento de McEnroe el que se utiliza como método de fijación y que se implanta en las partes laterales de la pelvis, ¿vale? No es el redondo. El redondo sí se implanta en la parte lateral de la pelvis, pero no va a vagina, va a útero, ¿ok? De todas maneras, muchachos, supieran que desde el punto de vista evaluativo, el resultado es bastante satisfactorio con respecto a lo que es la curva del aprendizaje. Hubo 2 personas que tuvieron la más alta nota y hubo 2 personas que tuvieron la más baja nota. Y el resto del grupo se distribuyó entre la nota aprobatoria, más o menos alta o baja. Pero entonces, desde el punto de vista de lo que es la campana de Gauss de curva de evaluación, la evaluación fue satisfactoria. Se evaluó y ustedes fueron evaluados según los temas que se dieron y según se estudió lo que se dijo que se iba a recomendar, que se iba a salir. Entonces, en esa parte nos quedamos tranquilos. No hubo más de dos reprobados, solamente 2 reprobaron, el resto aprobaron, ¿vale? Entonces, en esta parte, desde el punto de vista de evaluación, fue bastante satisfactoria. No hubo 5, no, pero hubo más de 4 y 5, más de 4 y 7 por ahí. Pero en realidad los resultados fueron bastante satisfactorios, ¿vale?
ya en el transcurso de la semana, chicos, en lo que me digan, que me den luz verde para subir las notas a la plataforma, yo las socializo, se las envío y ustedes entonces ven si corresponden con lo que las notas que sacaron ustedes en la clave, ¿ok? Bien. ¿Alguna acotación, chicos, por su parte? Bien. Vamos a comenzar entonces, chicos, en lo que es la parte de fisiología fetal. Bien, muchachos. Una cosa es el control prenatal, que es que estamos haciendo como tal, cuidado de la embarazada y cuidado de su gestante, y otra cosa es empezar a tomar en consideración y caer en cuenta cuáles son los cambios que están ocurriendo en ese momento al embrión o al feto, que tú estás controlando. Entonces, primeramente tenemos que primeramente tenemos que evaluar que todo comienza en lo que es el periodo ovular con la blastogénesis. Después que ocurre la fecundación, ocurre un viaje de ese óvulo fecundado a través de la trompa, antes de lograr la anidación. Y ese viaje preimplantación hasta el momento de la anidación ocurre aproximadamente en un periodo de 2 semanas. O sea que tenemos 2 semanas aproximadamente desde que es fecundado hasta que logra la implantación y la formación del embrión. En este periodo va a hacer sufrir una serie de cambios celulares y ciertas modificaciones que le va a permitir a ese óvulo fecundado la implantación correcta en un endometrio que ya no se llama endometrio, se llama decidua, en una decidua que es lo que es el endometrio ya especializado, que ya se ha preparado, se ha estado preparando para recibirlo. Entonces, este periodo ocurre en aproximadamente 2 semanas. Y en este periodo antes de la implantación ocurre lo que es la ley de todo nada, que se refiere o se implanta completamente o se expulsa de una vez y no queda fecundado. O se fecunda o no se fecunda, o se implanta o no se implanta, ¿vale? El periodo embrionario como tal va a corresponder desde la 3ª semana a la 8ª. Después de la 8ª hasta la semana 40 ocurre lo que es el periodo fetal. Entonces, de la 3ª semana a la 8ª es importantísimo porque en este periodo es que empiezan a formarse todos los órganos fetales y empieza a ocurrir la especialización de cada uno de ellos. Y en este periodo es muy vulnerable a cualquier tipo de agente, sobre todo a teratogénico. Escuchen esto, desde la 3ª a la 8ª semana, estamos hablando de que si una menstruación te viene cada 4 semanas, o sea, cada mes, tú puedes estar embarazada esperando una menstruación y resulta que nunca te va a llegar. O sea que en la 3ª semana de gestación todavía no está para llegarte la próxima menstruación, ya tú quedaste en embarazo. O sea que es factible que en ese periodo que estás embarazada y tú no lo sabes, empieces a tomar algún tipo de medicamentos o estés tomando o estés consumiendo algún tipo de alcohol o drogas y desconoces que estás en embarazo. Entonces, he ahí la alta probabilidad de por qué el embrión en ese momento es tan vulnerable, ¿vale? Entonces, a partir de entonces de este periodo, empieza entonces con el origen de lo que es la gástrula, como tal. La gástrula viene de lo que es la blástula, de lo que es el inicio de la división celular, de cuando aproximadamente tiene 16 números, la división de 16, empieza en lo que es la invaginación de esta célula para formar entonces una serie de capas que posteriormente se van a ir diferenciando unas de otras. Entonces vamos a verlo por acá. De una vez que el cigoto, el huevo se fecunda, se empieza entonces a dividir inmediatamente en su paso por la trompa hasta alcanzar lo que es en la etapa de mórula, que es una división en la cual existe aproximadamente 16 células. Posteriormente, esta mórula empieza a producir una especie de vesícula interna, que es una cavidad. En este momento, esta vesícula se va a llamar blastocele. Cuando aparece la vesícula, a esto se le llama blastocisto. ¿Qué sucede después con este blastocisto? Que esa diferenciación que hubo allí
una parte del blastocisto va a formar lo que es el disco embrionario o nódulo embrionario y la otra parte del blastocisto va a formar lo que son las células del trofoblasto. Y esta es la zona que se va a implantar en esa decidua que ya está preparada para la caída del huevo. Y esta otra forma es donde va a formarse lo que es el disco embrionario más adelante. Entonces, ¿qué sucede acá, muchachos? ¿Qué sucede durante este viaje? Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo es eso que una célula está allí así sin ningún tipo de nutriente ni nada? O sea, una célula aislada sobrevive así. No, hay una serie de sustancias de las cuales ella se va, digamos, a nutrir durante su transcurso por la trompa. Bueno, ¿y de qué forma cae esto en la trompa y de qué forma se arrima? Acuérdense que las trompas tienen un epitelio ciliado que una vez que ocurre la fecundación o la posovulación incrementan la actividad de esos cilios para traspasar justamente ellos mismos hasta lo que es por todas las trompas hasta el útero. Ahora, ¿qué sucede acá, muchachos? Cuando ocurren, por ejemplo, lesiones tubáricas, cuando ocurren, por ejemplo, digamos, enfermedades inflamatorias pélvicas, crónicas, a repetición, se produce una especie de fibrosis en la trompa. Y a pesar de que el espermatozoide salió, pudo pasar para ser fecundado en la fimbria, no es suficiente el espacio para que pase el huevo fecundado y ¡pum!, se queda allí. Se produce entonces lo que es el embarazo ectópico, justamente por la oclusión parcial de la trompa, parcial. Digo parcial porque tuvo que haber fecundado, tuvo que haber pasado espermatozoides para lograr la fecundación. Entonces, durante este periodo, acá el organismo es histotropo, o sea que se nutre de lo que es la parte histológica o las secreciones que se van a dar a través de las trompas. Una vez que este cae, que se logra, las células del trofoblasto se logran mezclar con las de la decidua y empiezan a migrar hacia las arterias espiraladas del útero, empieza entonces esta nutrición, que ya no es histotrofa, ocurre ya propiamente con la placenta, o sea, hematotrofa, ¿vale? O hemotrofa. Entonces, esta nutriente, ya una vez que logra la implantación, la nutrición es básicamente a nivel de las células del trofoblasto, cuando se aproximan a las arterias espirales. La placentación, como tal, muchachos, es la reacción de las células de trofoblasto durante su migración hacia las arterias espirales. Forman entonces una especie de órgano que es el que va más adelante a tener una serie de funciones, entre ellas la nutritiva o la nutricional para el feto o la oxigenación fetal. Esto, la placenta, como tal, es un órgano. No solamente tiene funciones de oxigenación, de nutrición, sino también tiene otras funciones que ya vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son? Entonces, una de las funciones más importantes me disculpa por favor la carga de texto en la lámina, pero es que traté de ponérsela para que ustedes de una vez, como el tiempo es corto, para que más o menos tengan una idea y vayan estudiando de una vez esto, porque ya no nos queda casi tiempo, muchachos. Entonces, llevo aquí. Nada, okay. Permítanme un momentito meter la nota. A ver. Ok, estamos todos entonces. Bien, continuamos entonces acá. Entonces la función circulatoria es básicamente la placenta, en la placenta donde se realiza el intercambio de nutrientes, pasa posteriormente por el cordón umbilical y esos nutrientes van entonces hacia el feto nutrirse. La función respiratoria es una de las más importantes y aquí la cosa cambia, muchachos. La sangre oxigenada va al feto por la vena umbilical y la sangre desoxigenada sale del feto por las arterias umbilicales. Aquí la cosa cambia, ¿ok? Sucede que el feto es sumamente sensible a la presión parcial de oxígeno y hay algo que se llama, que transporta el oxígeno, que se llama lo que es la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal tiene muchísima afinidad, 5 veces mayor la afinidad de la hemoglobina fetal por el oxígeno que la hemoglobina materna. Entonces, eso le facilita mucho el transporte de oxígeno.
a nivel fetal, y porque otros órganos a nivel fetal dentro de este son muy sensibles a la respuesta de oxígeno y de CO2. Ya ahorita vamos a ver de qué manera ocurre lo que es la circulación fetal cuando está un poquito más avanzado. Además de esto, la hemoglobina fetal y la placenta te permite una rápida difusión del oxígeno, un traspaso sumamente rápido de 20 veces mayor que en la sangre materna. Entonces, otra función que tiene la placenta es una función metabólica, muchachos. O sea, además de permitir transporte de nutrientes, sirve de órgano de almacenamiento. Y con esto hay que tener cuidado. Y hay que tener ojo. Órgano de almacenamiento de sustancias tóxicas, así como pueden ser medicamentos, como puede ser nutrientes, como puede ser contenido graso. Por lo tanto, la placenta, y eso se ve, muchachos, muy frecuentemente en aquellas pacientes fumadoras. En las pacientes fumadoras, no solamente las fumadoras activas, sino aquellas fumadoras que han dejado de fumar inclusive en el momento que quedan en embarazo, pueden tener acumulación digamos, de sustancias nocivas para el feto a nivel de la placenta. Y generalmente esto hace que los hijos de pacientes fumadoras sean más pequeños. Así la señora no esté fumando en la actualidad. Si fue una fumadora crónica, empieza a acumular esa serie de residuos en su placenta y generalmente tienen un bebé pequeño. La función excretora. Generalmente esta función, digamos perdón, esto por acá. No, nada, ok. Acuérdense que esta función permite la salida de productos de desecho, específicamente del metabolismo nitrogenado fetal a través de la placenta, y esta generalmente es metabolizado o es terminado de excretar a través de la madre. Por eso muchos productos del feto se pueden obtener como tal a nivel materno. Vale, ya no había visto aquí. No me aparece, eso es lo que estoy viendo, pero no me parece que levante la mano. ¿Quién levantó la mano? Yo, profe. Profe, una pregunta. Dime. ¿Esta observación también se debe tener en cuenta para las que son fumadoras pasivas? Totalmente. Y te digo por qué. Porque las fumadoras activas fuman con filtro. Las fumadoras activas no fuman con filtro. Las fumadoras activas fuman sin filtro. Se trae toda esa. Es más, por eso la pregunta de rigor. Cuando tienes una paciente embarazada, ¿usted fuma? No. ¿Vive con alguien que fume? Si te dice que sí, es lo mismo. Básicamente lo mismo. No, mi esposo fuma y fuma mucho. Yo por ahí saca. Y se ve, muchachos, sobre todo, ¿saben en qué caso? En aquellas pacientes que cocinan con leña. Aquellas pacientes que cocinan con leña, usted puede observar este tipo de cambio a nivel placentario. ¿Vale? Profe, dime. Si, por ejemplo, es una paciente que ha estado expuesta así como fumadora pasiva, pero ya no, es decir, un año para acá, ya no vive con la persona que fuma, ¿cuenta también? Sí, también puede ser, sí, dependiendo de cuánto tiempo estuvo expuesta. Listo. ¿Vale? Bien. Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, en cuanto a la función excretora, ya la madre entonces elimina a través de la placenta eso que recibió productos de excreción del metabolismo nitrogenado fetal y lo elimina ella. Es por eso que podemos encontrar a nivel materno, de la orina materna, productos del metabolismo fetal. En cuanto a la función endocrina, la placenta sintetiza, muchachos, estrógeno, progesterona, hormona lactógeno placentario y relaxina. Entonces, hormonas que tienen que ver con el crecimiento del feto, hormonas que tienen que ver con el mantenimiento del embarazo, hormonas que tienen que ver con la lactancia más adelante y hormonas que tienen que ver con la adecuación de todo lo que es la preparación del cuerpo para un trabajo de parto en un futuro. O sea que eso no es que la paciente llega a sí mismo como está, de repente, así como están ustedes, y de repente va a parir un bebé de 3 kilos 200, ¿no? Hay una serie de hormonas, una serie de cambios que se producen, entre ellos los cambios a nivel genital, a nivel uterino, los cambios a nivel de la pelvis, los ligamentos de la pelvis, para que dados por este conjunto de hormonas, dados para que más adelante te prepares para un trabajo de parto, ¿vale? Entonces, en cuanto, si sabemos que la hormona que fundamentalmente media o el embarazo como tal es la progesterona, hasta el nombre lo dice,
el estrógeno no está completamente abolido, porque el estrógeno tiene una gran capacidad mitogénica. Y en el feto, sobre todo durante el primer trimestre, es altamente mitogénico, lo necesita. O sea que el estrógeno no está abolido. Que hay un predominio de progesterona, eso es otra cosa, ¿vale? Y la función defensiva como tal, la barrera o la placenta funciona literalmente como una barrera llamada barrera placentaria, en la cual caen tanto sustancias nocivas como agentes, como por ejemplo tipo protozoarios, agentes bacterias. Funciona como una especie de barrera, literalmente es una barrera. Toma en consideración lo siguiente, muchachos: en ningún momento se mezcla la sangre materna con la fetal, nunca se mezcla. Simplemente ocurre un intercambio a nivel de la placenta de nutrientes, oxígeno, sustancias, pero no se mezcla, ¿ok? Bien, ¿cómo es el crecimiento? ¿Cómo va a ser más o menos el crecimiento fetal como tal? Bueno, lo ideal sería aproximadamente de 38 a 40 semanas específicamente. Cuando el feto tiene, o de la 37 más o menos 6 hasta la 40. Si el feto tiene menos de 37 semanas, se considera pretérmino. Y si tiene más de 42 semanas, se considera posttérmino. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Estos 9 meses, muchachos, estos 9 meses de gestación, estamos hablando de un periodo de 9 meses. Imagínense 9 meses que ustedes estaban haciendo en septiembre del año pasado. Imagínense este periodo hasta ahorita. Es el periodo donde se formó un bebé de un grupo celular, de un grupo celular hasta un ser humano completamente formado, con todas las funciones al día. ¿Qué sucede entonces? Que en el crecimiento fetal, en el periodo fetal, o en este periodo de 9 meses, es donde ocurre una gran cantidad de cambios y donde ocurre un grupo, se activan una serie de mecanismos, sobre todo los mitóticos. Porque, por ejemplo, si tú en un periodo, tú no vas a ver ningún tipo de persona que te cambie tanto en 9 meses como un embrión. No lo vas a ver. Un embrión te cambia. Tú hoy lo puedes ver como, por ejemplo, una laminita pequeñita de 6 semanas, apenas con latido cardíaco, y el mes que viene ves una persona con cabeza, con manito, con corazón, moviéndose y todo. Entonces, nunca en ninguna etapa del ser humano vas a ver un crecimiento tan rápido, tan acelerado como en los 9 meses de gestación. Entonces, ¿cómo va a ser el crecimiento? Primeramente, el crecimiento puede ser más o menos lento hasta la semana 15 a 16. De ahí se empieza a dispararse el crecimiento como tal. Esto tiene una curva tipo sigmoide. Sigmoide es como una S, acuérdense, sigma, como una S. Entonces, el crecimiento en las primeras semanas puede ser lenta, llega un crecimiento acelerado y al final se vuelve y se estabiliza. Entonces, entre la semana 10 y 28 es donde ocurre la mayor proliferación celular y es donde el feto tiene mayor capacidad de crecimiento, mayor diferenciación y donde vas a ver ese, digamos, estirón del feto como tal. Ya después de la semana 28 hasta el final, ya no va a ser tanto el crecimiento digamos, en número como tal, más que todo es en ganancia de peso, ¿vale? Entonces, vean lo siguiente, ya alrededor de la semana 20, el feto pesa aproximadamente 500 gramos. A la 28 pesa 1000, o sea, 2 meses se duplicó. Y de ahí a al término, o sea, la semana 38-40, ya puede pesar alrededor de 3200 gramos. Más o menos, ¿cómo vamos a calcular la talla? La talla es bastante difícil calcularla, muchachos, aparentemente, por un método clínico como tal. Hay más o menos unas fórmulas que te la pudiesen sacar en algún momento el ecógrafo. La talla en un brazo de término es aproximadamente 50 centímetros. Pero hay una fórmula que es la fórmula de Hansen, que es una fórmula bastante empírica, pero usted la puede utilizar para que la madre más o menos tenga una idea. Esto, por ejemplo, hasta el 5.º mes lunar se multiplica el número por sí mismo. O sea que si yo tengo, por ejemplo, 4 meses, lo multiplico por el mismo, 4 por 4, 16. Bueno, ese embarazo mide aproximadamente 16 semanas, 16 centímetros, ese embrión, ese feto, 16 centímetros. Después de la semana 20, o sea, aproximadamente el 6.º mes lunar hasta el 10.º, lo multiplicas por 5.
¿ok? Por ejemplo, si pones, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Si tiene 6 por 5, entonces vas a enseñar más o menos su embarazo o su feto mide aproximadamente 30 centímetros hasta los momentos de ahorita, ¿ok? Entonces, es más o menos empírica, muchachos. Pero es por lo menos para que tengan una idea, las pacientes siempre preguntan. De resto, generalmente te lo puede medir el equipo, algunos ecógrafos lo miden. En cuanto al peso, muchachos, varía en lo normal entre 2.500 y 4.500. Eso es más o menos con una media general de 3.200. ¿Okay? Pueden haber variaciones en cuanto al sexo, pueden haber variaciones dependiendo del biotipo materno y paterno, y pueden haber variaciones en peso dependiendo de la población. O sea que cada país, cada región debe tener sus tablas más o menos que estandaricen el peso normal para esa población. O sea que Colombia tiene unas tablas de Colombia para su peso. De hecho, Colombia tiene tablas de todo lo que son las mediciones fetales para su población. Tan es así, muchachos, que en Colombia podemos observar diferencias, y hay diferencias clásicas en cuanto a lo que son las mediciones de cráneo de Colombia con Bolivia, con Argentina, con Chile, hay diferencias clásicas. Y en Colombia una de las cosas más notorias es el diámetro biparietal. Generalmente en Colombia es más acentuado en los varones, el diámetro biparietal. Entonces, ese tipo de mediciones podemos observar que pueden haber diferencias poblacionales. Por lo tanto, tiene que toda región es necesario que tenga sus tablas estandarizadas. ¿Vale? ¿De qué depende también el crecimiento fetal, muchachos? De las condiciones genéticas y ambientales. Ustedes no pueden esperar que la mamá es pequeña, el papá es pequeño, tú no puedes esperar que tengas un bebé grande. No deberías esperarlo. Y esto generalmente se ve cuando están en útero a nivel de los huesos largos. Los fémur y los húmeros generalmente son más cortos. Tú dices, bueno, y tú le preguntas a la madre, ¿el papá es pequeño? Sí. Ah, no, pues ¿de dónde va a salir este bebé grande? Igual lo mismo pasa con el peso. Otros factores que no son inherentes al biotipo como tal son los factores nutricionales, los factores de consumo de drogas, las pacientes fumadoras, las pacientes con enfermedades como por ejemplo hipertensión o cualquiera que restrinja el crecimiento o restrinja el flujo de nutrientes al feto o de nutrientes o causa disminución del flujo sanguíneo propiamente dicho el feto, te produce entonces restricciones en el crecimiento. Patologías o anomalías congénitas como por ejemplo síndrome de Turner, síndrome de Down, otro tipo de malformación, cardiopatía, te producen fetos generalmente pequeños. Entonces, no solamente la parte propiamente biotipo, sino la genética y la parte ambiental como tal. Ahora, existe un control exógeno que te puede dar más o menos a llevar un feto más o menos en condiciones normales o exagerado y que tú digas, bueno, es un feto con un problema, un trastorno de crecimiento que no me parece normal. Entre los cuales los factores maternos. ¿Cuáles son los factores que estimulan el crecimiento fetal? Y ojo con esto, la diabetes materna como tal te produce hipertrofia pancreática fetal, específicamente en los islotes de Langerhans. ¿Qué sucede acá, muchachos? Vas a tener un incremento de la glucosa en sangre materna, vas a tener un incremento de la glucosa en sangre fetal. Hay hiperplasia de los islotes, incrementa la cantidad de insulina para regular esos islotes. ¿Qué sucede cuando nace el bebé? Que cortas ese flujo sanguíneo. Ya no tiene la glucosa que viene de la madre. E inmediatamente con la cantidad de insulina que ese feto tiene, lo primero que te va a hacer es una hipoglicemia fetal. Y ahí se nos pone la cosa peliaguda. Entonces podemos tener, por eso que son los bebés de madres diabéticas, son grandes y generalmente cuando son grandes nacen y lo primero que vas a ver es una hipoglicemia. Ajá, ahora sí una pregunta. Dime, Isabela, ¿no? Catalina. Diabetes materna, sí, ¿la diabetes materna es gestacional o es previa? No, como sea. Puede ser en cualquiera de los dos casos. En cualquiera de los dos casos. Okay. En cualquiera de los dos, ¿vale? Hipertiroidismo en los casos... Ay, doctor, yo tengo una pregunta también. A ver, dime.
Isabel. En ese caso, con la hipoglicemia fetal, ¿qué se procede a hacer pues, como tratamiento para el feto? Igualito. En ese caso, ya te correspondería pasar a la rotación de pediatría. No, mentira. Generalmente tienes que administrar bolos de glucosa. Bolos de glucosa. Los estados de hipoglicemia fetal, muchachos, son uno de los estados en los que la persona responde de manera casi mágica. Usted lo ve, pero ido, que tú dices, este bebé se me va a morir. Le haces inmediatamente un test con una tira reactiva, inmediatamente, que es lo que le hacen a los bebés al nacer. ¿Sí? Y ven la glicemia. Si ves que está hipoglicémico, le tienes que poner un bolo de glucosa. ¿Okay? Un dextrosal 5, dextrosal 10. Dependiendo del peso, eso es un cálculo que lo sabe hacer pediatría un poquito mejor que yo. De verdad, ya ese alcance mío ya se fue. Pero gracias. Sí, vale. En cuanto a otro factor que te produce alteración del crecimiento es el hipertiroidismo. A través de la estimulación tiroidea, del estímulo tiroideo por acción prolongada, te produce entonces aumento de crecimiento histotrófico. Y en la acromegalia, trastornos que se dan a través de la somatomedina, generalmente te produce huesos muy largos y te produce trastornos de crecimiento. Ahora, ¿cuáles son aquellos factores que pueden ser restrictivos? Que se pueden evitar o que restringen el crecimiento como tal. Lo que ya habíamos visto, lo que ya le habíamos comentado antes, la perfusión intrauterina como tal, generalmente podemos observar que cuando hay una disminución del flujo sanguíneo, ya sea porque hay un gemelo que le está quitando la sangre a otro, y eso lo vamos a ver en quinto año ya, va a haber uno que crece más que otro. Entonces, la distribución de ese flujo sanguíneo irregular, el tabaquismo como tal, malformaciones del útero como tal, ya sea úteros arcuatos, úteros dobles o problemas de miomatosis uterina gigantes, problemas de desnutrición severa o problemas de mal de altura o hipoxigenación. Eso en pacientes generalmente que se trasladan o que pasan, se mudan durante su embarazo a zonas muy altas donde el nivel de oxígeno es mucho menor. Entonces el feto no le da chance, ni siquiera a la madre le da chance de adaptarse completamente. Y el feto entonces empieza a activar una serie de mecanismos y retiene el crecimiento como tal porque redistribuye su flujo sanguíneo para órganos nobles, en el caso de riñón, corazón, cerebro. Bien. Profe, dime. Es decir que las pacientes que pueden estar embarazadas, que tengan algún problema respiratorio, pueden experimentar de que ese déficit en el crecimiento. De hecho, ¿tú quieres saber el problema real? Las pacientes con un problema respiratorio, por ejemplo, pacientes con un EPOC. Sí, ponte por ejemplo, pacientes crónicos, sí, obviamente lo va a atender. Y pacientes con problemas respiratorios agudos, por ejemplo, que esté contaminado con un COVID complicado, el feto muere. De una. Insuficiencia respiratoria aguda en la madre, al feto no le da chance a nada, el feto muere. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entre los factores placentarios que regulan el crecimiento tenemos la gonadotropina coriónica como tal, que en un inicio es producida por el cuerpo amarillo, que posteriormente, cuando ya la placenta se ocurre la anidación, la placentación, ya toma el comando la placenta, ya no lo deja, ya deja de producirlo el cuerpo amarillo o el luteoma gravídico que se produce, o que mantiene el embarazo hasta la semana 8 aproximadamente. ¿Okay? Se puede participar entonces la placenta, dependiendo de si hay una anoxia o no, puede interferir restringiendo un poco el flujo de nutrientes. Por ejemplo, placenta ¿saben que hay un dato importante? El Plasmodium falciparum, en un estudio que se realizó, él se aloja, tiene un tropismo increíble por los cotrilones placentarios. O sea que la paciente con malaria, con Plasmodium falciparum, no solamente ocurren los cambios a nivel hemático, sino que el Plasmodium se aloja en la placenta e interfiere con el intercambio placentario. Este es un ejemplo. Lo bueno es que ocurre una barrera que él no pasa, pero eso es un ejemplo cómo la placenta te puede servir tanto de barrera, y al mismo tiempo la barrera cede un poco y evita el pase sincrónico de nutrientes. Generalmente la placenta tiene que tener un crecimiento. Toda esta hormona no solamente te va a permitir el crecimiento fetal, sino el crecimiento de la placenta en sí.
La placenta tiene que ir creciendo a medida que vaya creciendo el feto. Entonces, eso se hace que la nutrición sea acorde con lo que el feto necesita en su momento. Y este proceso es más que todo mediado por estrógenos, ¿vale? Entonces, ojo con eso, no es que los estrógenos se barren durante el embarazo. El estrógeno en el embarazo está a cierto nivel que te permita el desarrollo fetal, ¿ok? Y permita ciertos cambios maternos. Los factores fetales propiamente dicho. Hay diferentes tipos de comportamiento acá, muchachos. Vean, el grupo pretérmino, el posttérmino y el término como tal. Acuérdense que durante estos 3 periodos el feto va a tener una maduración completamente distinta en el momento. Por ejemplo, en un embarazo o un feto pretérmino que nazca antes de tiempo va a tener una inmadurez pulmonar que posiblemente no le permita conseguir o mantenerse en el resto de lo que queda de vida como tal, o si lo haces con ayuda externa. En el momento del término del embarazo, en donde supuestamente deberían tener todas las funciones a pleno. Pero ¿qué sucede, muchachos? Ya cuando se pasa el tiempo, en el momento de post-término, ya hay ciertas funciones que el bebé empieza a flaquear. Hay ciertas funciones como, por ejemplo, circulatorias que no son iguales. Entonces, hay diferentes tipos de época y lo ideal sería que el bebé en un embarazo de término tenga todas sus funciones a pleno. ¿Qué sucede? En aquellos embarazos pretérminos, muchachos, antes de la semana 37, que están sometidos a un estrés crónico, como por ejemplo pacientes fumadoras, pacientes con hipertensión crónica, son fetos que maduran muy rápido, así estén pequeños. Todos sus órganos están sometidos a estrés, por lo tanto, intenta o trata de hacer una maduración plena antes de tiempo y la mayoría de las veces, con 36 semanas, tú lo sacas y ese bebé tiene signos de maduración en fetos que son sometidos a estrés crónico. El sistema cardiocirculatorio, muchachos. El sistema cardiocirculatorio fetal es una belleza. Hay libros y libros y libros solamente de circulación fetal. Entonces ya dijimos por lo menos 2 datos. Y uno, que la sangre oxigenada va a través de la vena umbilical y la desoxigenada a través de las arterias. Y ahí la cosa cambia. ¿Okay? Segundo, existen 3 tipos de shunt o de cortocircuitos fisiológicos en el feto. Uno es el ductus venoso arancio que se encuentra más allá de lo que es de la vena umbilical antes de su entrada en el sistema porta, el foramen ovale a nivel de interauricular y el ductus arterioso que va de la pulmonar hasta la aorta descendente. Entonces, estos 3 sistemas son sumamente sensibles a los cambios de oxígeno, de la presión parcial de oxígeno y la presión de CO2, y tienen que hacerlo porque estos 3 shunt no tienen ningún tipo de funcionalismo una vez que el bebé da la primera bocanada de aire. Todos estos shunts se obliteran. ¿Dónde está el primero? Entonces, el conducto venoso arancio, que va más allá de la vena umbilical antes de su entrada en la porta, la CIA, el foramen ovale interauricular y el conducto arterioso o el ductus arterioso, que te combina la pulmonar con la pulmonar con la aorta descendente. Estos 3 van a cambiar una vez que aumente la presión parcial de oxígeno y disminuye la presión parcial de CO2. Entonces, resumimos acá. Viene la sangre desde la placenta, ya oxigenada, por la vena umbilical, llega hasta lo que es el ducto venoso, la mitad sigue por la porta y la otra mitad sale al hígado, va al hígado y se vuelve otra vez a vena cava por las venas suprahepáticas. Cuestión, resumidas cuentas, después de toda esta vuelta, además de distribuirse parte por todo lo que resta del organismo, llega a lo que es aurícula derecha, ¿vale? Ahí hace el segundo shunt que va a aurícula izquierda, a ventrículo izquierdo, por supuesto, parte va por acá, lógico, pero la mayor parte va hacia aurícula izquierda, pasa a ventrículo y de ahí va a lo que es la aorta, ¿vale? ¿Qué sucede acá? Acuérdense que los pulmones no tienen ningún tipo de funcionalismo en este momento, están colapsados, ¿ve? Cuando ocurre la salida a través de la sangre, a través de la pulmonar,
Para eso es este cortocircuito, justamente para que no se vaya toda por la aorta. Porque si se va por la pulmonar, entonces llegas a la pulmonar y los pulmones están absolutamente nulos. O sea, aquí va la sangre de una vez hacia la aorta descendente. Te evitas esa vuelta de las pulmonares y eso, y no te va a servir de nada. Para eso es el conducto arterioso. Pasa la sangre de una vez de la arteria pulmonar, cae oxigenada, ya a la aorta descendente para redistribuir el resto de los órganos. Y se regresa desoxigenada por las arterias umbilicales. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre la primera bocanada de aire, ocurre el cierre, ¡pum!, acá. Entonces la sangre no va a pasar por acá, sino que va directamente, bloquea acá, va hacia los pulmones para oxigenarse. ¿Ok? Y aquí se regresa por el pulmón y aquí se vuelve otra vez para acá. Entonces, ese es el primer shunt. El otro shunt que se cierra es a nivel de ducto venoso. ¡Pum! No tiene absolutamente nada que hacer la umbilical para acá porque ya se debe. Le cortaron el ombligo, ya se lo hicieron, ya hicieron la cortocentesis, ya hicieron el pisamiento y corte del ombligo, entonces ya la sangre que va a ir para acá es la sangre que viene de la vena cava inferior. Listo. Entonces, eliminamos este. Y por supuesto, el aumento de la presión parcial de oxígeno a nivel de la aurícula izquierda, cuando ocurre la primera bocanada de aire dada por las arterias pulmonares, te produce, ¡pum!, el cierre del foramen oval. Entonces, ahí fallecieron los 3 shunts fisiológicos. ¿Ok? Todo eso se da con el incremento de la presión parcial de oxígeno, el incremento de la presión sanguínea a nivel y la expansión a nivel de los pulmones y a nivel de las arterias pulmonares. ¿Ok? De entrada, se ve complicado, pero simplemente es cuestión de que se sienten un poquito, lo analicen y lo vean con detenimiento, ¿vale? Pero generalmente, básicamente, concéntrense en los 3 shunts fisiológicos: el ducto venoso, foramen ovale y ductos arteriosos, que son los 3 pasos críticos de un feto para lograr la oxigenación. Básicamente lo que vimos ahorita, muchachos. No nos vamos a enredar más con más letras, más letras menos. ¿Qué sucede en el gasto cardíaco, muchachos? El gasto cardíaco, o el volumen minuto que expulsa el feto, es aproximadamente 220 cc por kilo de peso por minuto. Es más que el adulto. Por eso la frecuencia cardíaca fetal debe ser más rápida. El bebé demanda más oxígeno en ese momento. ¿Ok? Acuérdate que no están funcionando los pulmones. Por eso que la frecuencia cardíaca va entre 120 y 160 siendo normal. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, lo que es el gasto cardíaco que se va al pulmón en el feto es solamente un 37%. Es muy poco, por decir nulo, muy poco. Simplemente para que el pulmón se medio mantenga allí. Pero en realidad no lo va a utilizar porque el pulmón está colapsado, todavía no está funcionando. ¿Vale? Entonces, esto ya es lo que hablamos ahorita, muchachos. Ya explicamos esto, lo que es la circulación, cómo cierran los cortocircuitos y cómo se hace la redistribución de los flujos sanguíneos a nivel fetal. ¿Vale? Profe, dime. Es decir que cuando hay un cierre del ductus, ¿cómo se llama? Del ducto arterioso prematuro, eso es por una elevación de la resistencia periférica de la madre y contra no es la madre, es el feto. Al feto. No, es el feto. Es el feto. Acuérdate que por mucha resistencia periférica que la madre tienes la placenta en el medio. La placenta es la que te va a graduar eso. ¿Vale? La que tienes que tener es eso a nivel del feto. Pero ¿sabes qué ocurre? ¿Cuándo sí ocurre eso? Cuando tienes algún medicamento que te inhiba las prostaglandinas, como por ejemplo la indometacina, y se lo das a la madre, o cuando tienes un antiinflamatorio, ¿no? Sí. O cuando tienes que sea un embarazo gemelar, que tengas a nivel de las placentas una comunicación entre arteria y arteria y el otro feto te esté pasando más oxígeno a este feto. Como tal, ahí sí haces un cierre de ducto y ahí sí haces una distribución del flujo y hay una serie de complicaciones que no les corresponde ahorita, sino ya cuando van a ver el quinto que vean embarazo gemelar. ¿Vale? Entiendo. Vale. Gracias. Vale. Bien, entonces acá, ok, perfecto. Bien, en cuanto a la hematopoiesis fetal, entonces, bueno, ¿de dónde viene la celularidad del feto? Bueno, primero, los 2 primeros meses vienen del mesenquimia previtalino, ¿ok? Del mes y medio hasta el 7º mes ya lo toma el hígado
Y ya la médula ósea se activa a partir de los 3 meses y medio. Se activa a nivel de la médula ósea. Entonces, primeramente, aparece una celularidad, que son los megaloblastos que vienen de la vesícula o el mesénquima previtalino, y a partir de este momento, vea que nunca lo suelta completo, lo va agarrando el hígado antes de que termine la vesícula de dejar de funcionar. Y lo mismo pasa con el hígado, va agarrando la médula ósea antes de que el hígado deje de funcionar. O sea que nunca el feto o el embrión queda desprovisto de una celularidad hematológica como tal. Primero la vesícula previtalina, luego el hígado a partir de las 1.5 semanas hasta las 7 y pico, y luego la médula ósea a partir de las 3.5 semanas hasta la adultez. Entonces vean que en ningún momento el bebé queda desprovisto de ninguna celularidad hematológica como tal, ¿vale? Eso es la hematopoiesis normal. Y acá, por último, muchachos, lo que es la maduración pulmonar. Resulta que a partir de la semana 12 más o menos es que el feto empieza a tener esos cambios pulmonares importantísimos acá. Pero ¿qué sucede? Desde que el embrión se forma, desde el día 26 hasta la semana 17 empiezan a formarse unas especies de acinos llamadas fase pseudoglandular. Y se llama pseudoglandular porque histológicamente lucen como una glándula por la distribución de los acinos, pero no. Es lo que va posteriormente a ser los alvéolos. La segunda fase, que ocurre de la semana 18-24, que es la fase de canalización bronquial, es donde esos acinos empiezan a diferenciarse más y empiezas a ver una especie de túbulos que ya empieza a dar origen a lo que van a ser los bronquios posteriormente. Y la fase alveolar, que sea después de la semana 24, ojo, después de la 24, empiezan a formarse ya, a diferenciarse los alvéolos, empiezan entonces a dividirse o a diferenciarse la celularidad alveolar en neumocitos tipo 1 o neumocitos tipo 2. En la 1, los neumocitos tipo 1 es lo que se van a encargar prácticamente de intercambio gaseoso. Y los neumocitos tipo 2 se van a encargar de evitar que ese saquito de aire, que es el alvéolo, colapse, produciendo entonces lo que se llama surfactante alveolar. Este surfactante alveolar es básicamente fosfolípidos, ¿ok? 70-80% de lo que es el fosfolípido está constituido por lecitina, fosfatilcolina y fosfatidilglicerol. Estos son compuestos detectables en líquido amniótico para indagar lo que es la maduración fetal, ¿ok? Generalmente esto se alcanza su máxima producción hasta la semana 34-36. Es por eso que cuando van a administrar maduración pulmonar, lo administran desde la semana 24 hasta alrededor de la semana 34. No tiene sentido administrarlo antes, no tiene sentido administrarlo después. ¿Ok? Estamos claros acá. Hay un cambio importante. A pesar de que los pulmones fetales no son funcionales sino hasta que después que nazca, tú puedes observar los movimientos involuntarios respiratorios a partir de la semana 14, más o menos. Ya puedes ver 14, 18 que el bebé hace activación del músculo diafragma y se puede ver en la ecografía los movimientos respiratorios fetales. Simplemente como forma de ejercitar y mantener los pulmones, digamos, en una elasticidad, digamos, que le permita posteriormente desarrollarse y evitar que colapse. Entonces el feto tiene movimientos respiratorios tempranos, ¿vale? En lo cual, al tubo digestivo, muchachos, es importantísimo por lo siguiente. Ya el feto empieza a deglutir a partir de la semana 12. Vean, la semana 12 de 18, en cuanto los órganos ya empiezan a activarse, ya una vez empiezan a hacer su función. Esto garantiza dos cosas. Garantiza que el feto tenga una permeabilidad intestinal, más que todo que se mantenga la peristalsis. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, obstrucción de una atresia esofágica o una atresia pilórica, o sea que no se formó o el esófago está cortado en un punto, o el píloro, el feto no puede deglutir líquido amniótico. Por lo tanto, hay un incremento de líquido amniótico temprano en ese embrión. Ahí yo puedo decir, hay algo que no está bien. Cuando empieza a aumentar el líquido amniótico de manera muy precoz,
posiblemente en general está asociado a alguna malformación. ¿Bien? De todas maneras, todo este tránsito del líquido amniótico en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la gestación, empieza a hacer maduración de las células intestinales, empieza a crear digamos, una especie de pasta descamativa producido o formado por componente celular del intestino, por una serie de ácidos y, digamos, sustancias biliares o sales biliares o pigmentos biliares, que es lo que le va a dar el color verdoso a las heces del feto. Y eso se le llama meconio. Entonces, por eso es que esas heces son tan verdosas, de ese color tan verde, tan llamativo. Es esa especie de pigmento, esa mezcla de todo lo que es el líquido amniótico deglutido por el nivel del intestino con esa serie de pigmentos biliares. Normalmente el feto pudiese defecar en útero sin que eso sea a veces ningún tipo de problema. Pero cuando esto ocurre, muchachos, cuando el feto defeca en útero y puede observar el líquido que ya está teñido de meconio, es porque el bebé está sometido a una hipoxia. O sea, la mayoría de las veces es producido por sufrimiento fetal. Entonces, sí, no siempre es normal. De hecho, para ti, como médico, siempre debe ser una alarma. ¿Ok? En cuanto a la función pancreática, también tiene un inicio bastante precoz y es estimulado muchas veces o sobreestimulado cuando tenemos una madre diabética. ¿Okay? Entonces ya le expliqué lo que sucede con los islotes, hay hiperplasia de los islotes, y te produce una vez que el bebé se le corte la glicemia, la glucosa que venía de la madre, ¡boom! Hipoglicemia. ¿Vale? El hígado como tal, muchachos, tiene, como ya dije, tiene un efecto más que todo, una función más hematopoyética que otra cosa. ¿Ok? Hasta los momentos, el hígado se encarga más que todo de la hematopoiesis. El funcionalismo hepático no está del todo maduro ahorita. Lo que se encarga de los metabolitos y la eliminación de fármacos y de sustancias es más que todo a nivel materno. O sea, la madre te pasa la sustancia lista que tienes que utilizar nada más. ¿Ok? Pero generalmente, por esta inmadurez del feto, es que generalmente no se metaboliza de manera correcta la bilirrubina y el bebé puede nacer a veces con ictericia. ¿Vale? Entonces, estas enzimas hepáticas todavía están un poco allí, no están suficientemente maduras. Entonces, esto es sumamente frecuente, ¿vale? Así que no cuenten con maduración hepática como tal en las primeras fases del embarazo. El riñón fetal, el feto empieza a orinar ya alrededor de la semana 12. Generalmente es una orina poco concentrada. Lo más importante acá, muchachos, es que te permite el recambio. La orina, el feto va al líquido amniótico y lo deglute. Y esto se encarga de producir entonces, de mantener este ciclo, manteniendo entonces la diuresis fetal como tal. ¿Ok? Entonces, como es importantísimo lo que es la parte de el metabolismo renal. Por lo siguiente, muchachos. A partir de la semana 18, esto es la principal fuente de líquido amniótico. Y esto va a depender, o sea, los riñones fetales, acuérdate que él está recibiendo sangre o oxígeno y nutrientes de la madre. O sea, que lo que es el sistema urinario corre por su cuenta. No es todo traga y degluta y orina, no. Él va a producir su cierta cantidad de orina que es necesaria para mantenerse hasta el final del embarazo. Y esta cantidad de orina puede variar en el transcurso, o varía en el transcurso del embarazo. Total de que el feto a término te produce aproximadamente 400 cc de orina por día. ¿Verdad? Bien. Entonces, en lo que es el metabolismo, sabemos que la principal fuente de glucosa del feto es simplemente la glucosa materna. Estos cambios es más que todo lo que ya mencioné de los islotes del Langerhans, pero es más que todo lo que es metabolismo de fármaco, metabolismo de nutrientes como tal, son producidos a nivel de madre, de la glucosa o metabolismo materno. Cuando él haga su depuración de orina y todo eso, sí va a eliminar ciertos productos metabolitos nitrogenados, que son los que van a ser enviados nuevamente a la madre para que los vuelva a producir. En lo que es el sistema nervioso, muchachos, y es uno de los cambios más radicales en el feto desde el momento de su formación. Ya a partir, vean esto, de la semana 10, ya el bebé empieza con movimientos espontáneos.
La madre no lo percibe, la madre no lo va a saber, pero usted ve un embrión con 8 o 10 semanas y ese embrión se está moviendo totalmente. Cuando un bebé nace prematuro, la inmadurez o la presencia de inmadurez fetal viene dada más que todo por inmadurez del sistema de lo que es del sistema mielínico. Y esto se puede dar porque hay hipotonía a nivel motora y puede tener positividad para extrapiramidalismo, como por ejemplo Babinski positivo y Moro. Esto es alrededor de la semana 26. ¿Okay? Pueden haber otros reflejos, como por ejemplo el reflejo de succión como tal, ya debería estar instalado, y reflejos de ubicación, que llama reflejo de puntos cardinales. ¿Okay? Lo que es el olfato, la parte auditiva, importante, la parte auditiva se activa a nivel de la semana 24 y 26. ¿Cómo yo sé eso? Porque pues se puede hacer una prueba que se llama monitoreo fetal, en la cual hace sonar un pito, hace sonar un parlante o un ruido de manera abrupta, y en ese momento vas a ver que el bebé salta. Entonces ya tú sabes que el bebé hizo un reflejo, que ese bebé está sano. Claro, hay otros parámetros para evaluar, ¿no? Pero por lo menos sabes que él escuchó. De aquí alrededor de la semana 28, entre la 24 y 26, más allá de la semana 26, puedes ver más claramente ese reflejo. Bien, y por último, muchachos, la piel fetal. Ustedes, si han visto algún aborto de 12, 16 semanas, usted va a ver que la piel es completamente rojiza. Va a parecer exactamente igual a un hígado. No va a ser una piel que tiene queratina. Es prácticamente transparente. Ven los vasos que transcurren alrededor de la piel. Posteriormente, empieza a cubrirse con lo que es un conjunto sebáceo, que es lo que va a ser llamado el verniz gaseoso, que es lo que le va a servir a manera de protección. La mayoría de esto puede observarse, o la mayoría de este verniz gaseoso lo puedes ver ya cuando empieza a descamarse al final del embarazo. Al final es lo que se produce el grumo del líquido amniótico. Todo ese verniz gaseoso que lo vas a ver en el feto que empieza a descramarse, entonces es lo que te indica que el bebé ya está llegando al término. La mayoría de las veces el bebé a término nace todo engrasado con esa cosa blanca que le ves allí. Es nada más que todo el verniz gaseoso, que entre otras cosas permite proteger la piel y permite mantener un bebé en una temperatura adecuada. ¿Okay? Entonces, esto es lo correspondiente, muchachos, hasta los momentos con respecto a lo que es la fisiología fetal. Las preguntas acá son muy puntuales, muchachos, van a ser preguntas muy generales, digamos, nada de lo que no se haya comentado acá. ¿Okay? Y sí, les digo porque como tienen un examen ya encima, entonces ya deben estar más de preocupados, ¿no? Dime. ¿Las diapositivas usted las envía? Sí, yo te las puedo enviar en un rato, al terminar acá, ¿vale?